Hola, buenas tardes y muchísimas gracias por acompañarnos hoy en esta comparecencia, en la cual me acompañan miembros de la ejecutiva del Partido Popular de Ceuta, Javier Olmedo y Cristina Recaina. Estaba pensando en mi compañera Cristina Díaz, ¿no? Y Cleo Recaina. Ya que los senadores no han podido acompañarme en el día de hoy porque se encuentran en Madrid, ¿no? Se han tenido que anticipar su viaje a las Cortes Generales. El motivo de la comparecencia era dar cuenta de la reunión que hemos mantenido con diferentes representantes de sindicatos y de asociaciones, tanto de la Policía Nacional como de la Guardia Civil, y la reunión ha sido a cuenta de la noticia que conocimos hace ya 10 días, que parece muchísimo más, ¿no?, al ritmo al que se suceden las noticias en la actualidad informativa, pero hace 10 días conocimos cómo el Grupo Parlamentario Socialista había alcanzado un acuerdo con EH Bildu y con otros grupos parlamentarios para presentar una proposición de ley que modifique la Ley de Seguridad Ciudadana, ¿no? La firman tanto el PSOE como Sumar, como Bildu, también Esquerra Republicana de Cataluña, el PNV y el BNG, creo que no me equivoco y no me dejo a nadie, ¿no? Entonces, en esa modificación de la Ley de Seguridad Ciudadana, nos encontramos con aspectos que realmente consideramos que cuestionan y amenazan la seguridad de las condiciones en las que desempeñan su trabajo las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, porque hay una modificación en el régimen de sanciones y de infracciones, y luego un cuestionamiento muy importante del principio de autoridad, ¿no?, en el cual, al no respetar las indicaciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad, consideramos que la nueva ley, si sale adelante, los va a dejar en una situación de indefensión, y efectivamente las opiniones que nos han trasladado han ido en el mismo sentido, ¿no? Se han mostrado muy preocupados por esta proposición, que cuestiona el principio de autoridad, que supone la desprotección absoluta de quien tiene por trabajo protegernos a todos los ciudadanos, y luego desde luego alegan que no se puede estar mendigando para garantizar la seguridad de los españoles con esta medida. Vimos que también esa proposición de ley incluye un apartado que hace referencia a una modificación de la Ley de Extranjería y que ya afecta especialmente el caso de las fronteras de Ceuta y Melilla, como es ese intento de anular las denominadas devoluciones en caliente. Entonces nosotros desde el Partido Popular ya habíamos hecho declaraciones y emitido una nota de prensa al respecto, pero quería conocer también la valoración de los propios protagonistas de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y ver si coincidían con la valoración que hacemos nosotros o no. Eliminar las devoluciones en caliente, que han estado avaladas tanto por el Tribunal Constitucional como por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, como parte de la protección de las fronteras, ¿no?, de la lógica protección de la frontera. Eliminar esto, coinciden todas las asociaciones y sindicatos que han estado presentes en que supone forzar la indefensión de las fronteras de Ceuta y Melilla, porque ante una avalancha de personas que viniese pronunciando la palabra asilo, realmente desbordarían la capacidad de acogida de la ciudad, incluso la capacidad administrativa de tramitar todas esas solicitudes, ¿no?, dando paso además al traslado de esas personas a la península. Por lo tanto, entendemos que si esto sale adelante provocaría un efecto llamada demoledor, ¿no?, para los intereses de Ceuta y Melilla y del conjunto del Estado. Luego también en la reunión he aprovechado para trasladarles el hecho de que mañana, en la sesión del Congreso, el Grupo Parlamentario Popular va a presentar una proposición no de ley en la cual se retoma el tema de la equiparación salarial para la Policía Nacional y para la Guardia Civil. Entonces, mañana lo defenderemos en el Congreso y veremos el posicionamiento de los demás grupos políticos y a ver qué es lo que dice cada uno y que cada uno se retrate. Es un
compromiso que ya viene de 2018 y que luego pues el gobierno de Pedro Sánchez ha mantenido paralizado hasta el día de hoy con esa situación injusta que hace que de pronto determinadas policías autonómicas o incluso en casos de policías local puedan cobrar más que la Guardia Civil o la Policía Nacional, que es algo que desde luego no tiene ningún sentido, ¿eh? Así que bueno, es algo que todos ellos vienen reclamando y que por tanto en general les ha parecido bien. Han estado en la reunión con nosotros pues el Sindicato Unificado de Policía, la Unión Federal de Policía, la Asociación Unificada de Guardias Civiles, la Asociación Profesional de Justicia de Guardias Civiles, JUCIL, y luego también independientes de la Guardia Civil, IGC, ¿no? Y luego había otras entidades también invitadas, pero que al final pues no han podido acudir a la reunión con nosotros. Luego les he planteado también qué pensaban sobre una pregunta que yo he trasladado dentro del Grupo Parlamentario Popular, pero no hemos llevado todavía a las Cortes, ¿no? Y es el preguntarle en la sesión de control al ministro del Interior, al señor Grande Marlaska, si en referencia a los acontecimientos que ocurrieron el 15 de septiembre, con esa llamada a la entrada masiva a través de la bahía de Ceuta, contenida por las fuerzas de Marruecos, por el despliegue que hizo Marruecos, ¿no? Pues la pregunta es si España tiene un plan B. O sea, si realmente Marruecos no hubiera puesto todo de su parte y no hubiera bloqueado ese intento de asalto a Ceuta, hubiéramos sido capaces nosotros por nosotros mismos de garantizar que no hubieran entrado o proteger la frontera. La verdad que hablándolo con las asociaciones, pues todos me decían que tal y como se encuentran las dotaciones aquí y las condiciones del servicio, que sería pues muy difícil o prácticamente imposible. Hay que tener en cuenta que, en una respuesta reciente a mis compañeros los senadores por parte del Gobierno, del Ministerio del Interior, sobre la cobertura de las plantillas y del cupo, por lo tanto, de guardias civiles y policías en nuestra ciudad, asegura el Ministerio del Interior que es superior a la media española del conjunto nacional y que en el caso de la Guardia Civil alcanza el 94% de la plantilla y en el de la policía el 93%, y que por lo tanto el Gobierno manifiesta que poco más o menos que las condiciones de aquí son casi óptimas o mejores que en cualquier otro sitio. Pero claro, comentándolo con las asociaciones y sindicatos, ellos me dicen, claro, que se trata de las plantillas que no se han modificado en unos 20, 30 años. Por tanto, con todas las circunstancias actuales del crecimiento demográfico de las propias ciudades y de las nuevas amenazas a las que nos enfrentamos, especialmente el fenómeno migratorio, claro, decir que la plantilla está cubierta al 94% cuando esa plantilla no se ha modificado desde hace 20 o 30 años, pues es una tomadura de pelo a todos los ceutíes, ¿no? En nuestro caso concreto. Y entonces era algo que quería también comentar, ese desfase en los cupos que es necesario, pues de alguna manera rectificar, aparte de las dificultades en cuanto a los medios anticuados con los que cuentan en las secciones de Fiscal y Frontera y, en fin, que hacen realmente complicada la labor de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad. Y bien, ese ha sido un poco el balance de la reunión que hemos tenido durante una hora y bueno, analizando, nosotros hemos trasladado la idea de que el Partido Popular va a hacer todo lo posible, todo lo que esté en nuestra mano para dar la contestación en las Cortes Generales y para impedir que se tramite, que salga adelante esta proposición de ley que modifica la Ley de Seguridad Ciudadana, porque entendemos que va a generar un deterioro en las condiciones, en la seguridad en nuestras calles y en las condiciones de trabajo para la Policía Nacional, la Guardia Civil y el resto de fuerzas autonómicas, pero bueno, no sabemos luego qué es lo que pasará y si realmente conseguirán ellos la mayoría aritmética parlamentaria o no, ¿no? Veremos qué es lo que ocurre. Pero le hemos trasladado, por lo tanto, nuestro respaldo y nuestra oposición a esta reforma anunciada por Bildu, ¿no? Y por el Gobierno socialista. Y bien, y con eso pues ya quedo un poco a disposición de las preguntas o las dudas que tengan. Sí, Javier, como ceutí le decepcionó un poco que el pasado miércoles, durante el pleno, que supuestamente iba a estar enfocado en migración,
por parte del Partido Popular, digamos, se trataron otros temas con la emergencia que hay tanto en Ceuta como en Canarias? Bueno, hay que tener en cuenta que se trataba de una comparecencia del presidente del gobierno al hilo de que se había demandado para hablar de la situación migratoria, y también se había hablado, se pretendía que hablase de las previsiones financieras del gobierno, cosa la que prácticamente no le dedicó ni un minuto, ¿no? El presidente, a si va a ser capaz de presentar unos presupuestos generales del Estado y si va a ser capaz de modificar el techo de gasto y luego las condiciones, ¿no?, con la Unión Europea, ¿no?, respecto al equilibrio presupuestario. Es verdad que luego la actualidad manda en este tipo de circunstancias y en este tipo de discusiones parlamentarias, porque, ya digo, ahora estamos hablando de esta proposición de ley que para modificar la Ley de Seguridad Ciudadana, que es de hace 10 días, y con todos los acontecimientos que ocurrieron la semana pasada parece que esto está ya casi desfasado, ¿no? Entonces es inevitable que al final la actualidad del día a día marca las intervenciones de unos y de otros, ¿no? Pero vamos, tampoco es verdad que no se hablase de migración, ¿no? Se habló y bastante, ¿no? Yo sí que he manifestado, porque ahora no recuerdo a qué medio fue, pero el tema en fin, la preocupación porque no se avance en un acuerdo entre el Partido Socialista y el Partido Popular para solucionar sobre todo el problema de los menores en Ceuta y en Canarias, ¿no? Y ahí yo lo he mencionado varias veces, que hace falta una mayor apertura de miras, ¿no? Y bueno, enfocar el problema como lo que es, ¿no?, como una cuestión de Estado, e intentar sacarlo de la lucha partidista. Pero es verdad que el partido del gobierno socialista nos lo pone muy difícil y prácticamente nos está poniendo palos en las ruedas continuamente, ¿no? Primero antes del verano no se quiso sentar a negociarlo con el Partido Popular, sino directamente plantearon una reforma de la Ley de Extranjería apalabrada o tratada con Coalición Canaria, sin escuchar al Partido Popular para nada. Luego el Partido Popular ha presentado un documento consensuado con todas las comunidades autónomas, las del PP, que son la inmensa mayoría, y también con Coalición Canaria, y se ha presentado ese escrito al Gobierno, diciéndole cuáles son las condiciones en las cuales nosotros apoyaríamos esa modificación de la Ley de Extranjería para que se produzca la distribución automática de los menores en cuanto se saturen los centros, ¿no? Y ahora estamos viendo que el presidente Sánchez, en la última reunión con el presidente de la Comunidad Autónoma de Canarias, prácticamente le hace el chantaje de decir: tú apoya que Coalición Canaria apoye los presupuestos generales del Estado del 25 y a cambio daremos dinero para que Canarias pueda sufragar los gastos excesivos de los menores. Es que, de verdad, simplemente para comprar de alguna manera el voto de la única diputada de Coalición Canaria. Yo no sé si me van a llamar también a mí para decirme le mandaremos dinero a Ceuta si tú nos votas a favor de los presupuestos generales del Estado. Es que eso no puede ser. Es decir, es que realmente el gobierno, ya digo, le pone las cosas muy difíciles. Luego, cuando hemos sabido que no se ha pedido ayuda a Europa, cuando Europa estaba dispuesta a ofrecer ayuda económica, incluso acogida de menores, y los países que no quisiesen hacerse cargo de menores, pues que lo tendrían que compensar económicamente a España, que repercutiría en Canarias y en Ceuta. Y ahora la respuesta del ministro de Política Territorial es que hay que empezar por las comunidades autónomas españolas. Bueno, pero ¿por qué ese razonamiento? Vale, muy bien, hay que llamar a la solidaridad de todas las comunidades autónomas españolas, pero bueno, también de nuestros países socios, miembros de la Unión Europea, ¿no?, que te lo están ofreciendo, y tú, en vez de aceptarlo o en vez de solicitarlo, lo que haces es poner la presión en el principal partido de la oposición. Eso no tiene ningún sentido, ¿no? Y así, desde luego, es imposible llegar a ningún pacto con el Partido Socialista. Sí, en ese sentido, me gustaría saber qué impresión tiene usted, teniendo en cuenta que el gobierno de Ceuta, como gobierno, sí apoya ese cambio en la ley de extranjería, el artículo 35. Sin embargo, por otro lado, el nuevo presidente de la ciudad, como PP, apoya la línea del Partido Popular. No sé si es Dr. Jekyll y Mr. Hyde. No, es que
no hay realmente una contradicción, una incoherencia en las posiciones. Evidentemente, al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta, su preocupación inmediata es solucionar el problema de los menores no acompañados, porque ha desbordado la capacidad de acogida y también las cuentas de la Ciudad Autónoma. Es decir, es que todo esto tiene un gasto, ya no solamente el aspecto humanitario o legal del acogimiento de los menores, sino que tiene un gasto para las arcas de la ciudad. Ahora el consejero Alberto Gaitán y nuestro presidente se han reunido con la ministra de Juventud e Infancia, no sé si fue ayer o antes de ayer, se reunieron, y bueno, y luego compartieron que sí, que había sido una conversación muy constructiva, que la ministra había mostrado una actitud colaboradora, conciliadora, todo lo que tú quieras, pero 0 euros. Porque que yo sepa, a día de hoy, sí, muy buenas palabras, pero luego 0 euros. Y a ver quién paga luego, cómo cuadra sus presupuestos la ciudad, ¿no? Entonces, la ciudad defiende que se establezca ese mecanismo automático de la ley de extranjería, y a nosotros también nos parece bien, siempre y cuando venga acompañado de otras medidas, como el que el Gobierno de España desarrolle una política migratoria seria, ¿no?, frente a terceros países, y sobre todo pidiendo el apoyo de nuestros socios europeos, miembros de la Unión Europea, y luego que en la Administración General del Estado de alguna manera compense a las comunidades autónomas, empezando por Canarias y por Ceuta, por ese exceso de menores que nos hemos encontrado por la evolución del fenómeno migratorio en el último año. Porque, claro, para el Gobierno es muy fácil decir, yo los reparto, pero tú los pagas, yo invito, pero tú luego te haces cargo de la factura. Y eso es lo que no puede ser, porque si nosotros los trasladamos a la península, estamos trasladando el problema, pero el problema no desaparece. Y es verdad que Ceuta tendrá menos gastos, pero tendrán más gastos las comunidades que asuman a esos menores, y tendrán que ser también compensados por el Estado. Así que nosotros lo que estamos defendiendo es ese conjunto de medidas. Ya digo que no nos parece mal ese cambio de la ley de extranjería, que establezca ese mecanismo automático, ¿no?, y que desde luego aliviaría muchísimo a Canarias y a Ceuta, pero que es insuficiente. Tiene que venir acompañado de otras medidas, y ahí es donde está la discusión y donde el Gobierno no quiere, parece más interesado en intentar quebrar el Gobierno de coalición en Canarias entre el Partido Popular y Coalición Canaria, tensando la cuerda, que en solucionar realmente el problema. A mí me gustaría saber si en algún momento se están produciendo reuniones entre los dos partidos para abordar esta cuestión, porque si no se están produciendo reuniones es imposible llegar a ningún tipo de acuerdo. Bueno, la ha sabido de manera más o menos discreta, hasta me parece que fue... Sí, la ha sabido, me parece que hasta, no sé si fue el miércoles de la semana pasada, ¿no?, cuando se anunció que el Partido Popular en principio se daba por rotas las negociaciones, porque cuando saltó la noticia de que la Unión Europea había ofrecido ayuda a España y el Gobierno español no estaba interesado, prefería tensar la cuerda para intentar enfrentar a unas comunidades autónomas con otras, ¿no? Y luego encima con la salvedad de que, claro, como Esquerra Republicana y Junts ya le han dicho al Gobierno socialista que a Cataluña no pueden ir, pues encima es que ese reparto se enfoca nada más que hacia determinadas comunidades autónomas donde curiosamente gobierna el Partido Popular. Y ya el Partido Popular demostró que sí está por defender la solidaridad con Ceuta y con Canarias, e incluso se rompieron los gobiernos de coalición con Vox por este motivo. Y eso lo conoce toda la opinión pública, porque Vox dijo que rompía con el PP si se admitía un solo menor no acompañado, y al Partido Popular le dio igual, y rompió los... Así que, desde luego, no se trata de una posición, digamos, radical del Partido Popular, todo lo contrario. Quien está tensando la cuerda es el Gobierno socialista. No sé si hay... Bueno, pues nada, pues muchísimas gracias entonces por vuestra atención y por vuestra presencia aquí. Nada, gracias a todos.